la próxima semana, ¿no? El día miércoles a las 8 y solamente los últimos temas. Les voy a enviar la lista de temas y también tienen que terminar o hacer en clase, ya les dije, el cuadernillo de traumatismos, ¿no? Entonces, les estoy reduciendo algunos trabajos que estaban en el cuadernillo y voy a ver cuáles van a hacerlo. Y la parte del mini caso clínico, que también tienen que realizar la presentación. Algunos ya lo tienen preparado, aún no les he enviado el formato de presentación, pero son 5 a 6 diapositivas, ¿no? Esos lo van a presentar antes del examen final. Este cuadernillo de traumatismos dentales, entonces les voy a dar dos opciones. O hacen de abulsión, directamente abulsión dentaria y entran a internet y pueden encontrar bastantes trípticos, folletos, ¿no? Pero lo que sí les voy a pedir es que no hagan copy-paste, ¿no? Sino que vayan trabajando con sus manos, o sea, que vayan dibujando o calquen, ¿no? Vayan pintando y que no sea fiel copia de esos trípticos, ¿no? Entonces tenemos el texto, de ahí saquen algunas cosas más. Y la parte de traumatismo sería, o sea, ¿cómo lo van a realizar? En la primera hoja colocan concusión, dibujan un dientecito con rasgos de fractura y ahí colocan el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento van a realizar? Por decir, la luxación intrusiva, ¿no? ¿Qué tratamiento? Solamente de piezas permanentes jóvenes, no de temporarias, ¿ya? Entonces, eso me lo van a entregar después del examen en 2 semanas, ¿ya? Les estoy dando 2 semanas para que puedan realizarlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a iniciar. Voy a salir de acá para que no se distraiga. Entonces, voy a presentar. No sé si se puede ver mi presentación. Por favor, me confirman. Hola. Buenos días, doctora. No se ve la ¿Se presentación. puede ver la presentación? Solo se ve con lo que están los alumnos así. Hola. Nadie me contesta. Nadie está. Buen día, doctora. Sí está presentando. Ya, a ver. Doctorita, solo se ve la pantalla de los alumnos. O sea, la presentación no. Hola, ¿me pueden escuchar o ver la presentación o yo no les escucho? Ya.
En realidad esto no es un área específicamente de odontopediatría, sino que también es de las otras áreas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento general de qué pacientes pueden venir a nuestro consultorio y cómo vamos a abordar especialmente la parte de emergencia, la parte de prevención. Quizá haya tratamientos más invasivos como exodoncias, endodoncias, etcétera, remitirlo a un especialista, ¿no? Entonces, un paciente especial es aquel que tiene características o condiciones que lo hacen singular frente al ordinario, ¿no? Características especiales que lo hacen singular frente al ordinario. Pero este paciente requiere de cuidados diferentes a la gran mayoría, ¿no? Entonces, este concepto no está en su libro, pero que es importante que ustedes sepan. Actualmente ya no se dice pacientes con necesidades especiales, sino pacientes con discapacidad, ¿ya? O sea, hubo una controversia, un tiempo decían pacientes con discapacidad, otro tiempo pacientes especiales y otra vez se ha vuelto al término de pacientes con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de este grupo? Estamos hablando de pacientes que cuentan ya sea que tengan discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad a nivel de a nivel del comportamiento, relaciones sociales, etcétera, ¿no? O aquellos que tienen patologías médicas profundas, entonces van a tener un riesgo médico en primer lugar, esa es la característica. Otro van a tener una dificultad, o sea, nosotros como odontólogos siempre va a ser muy dificultoso abordar, ¿no? Ya sea un niño o paciente adulto. Va a tener, cada paciente va a tener singularidades específicas de acuerdo a la patología que tenga. Y generalmente puede haber una interrelación entre los procesos sistémicos y el tratamiento odontológico. Es decir, si yo voy a realizar una exodoncia, esa exodoncia puede exacerbar su estado médico. O si ese estado médico que tiene un proceso que se está produciendo en un paciente puede exacerbar la salud general, ¿no? Entonces va a haber siempre una interacción. Por eso al atender pacientes con discapacidad, siempre es muy importante tener su historia médica, su ficha médica, decirle a la mamá que le traiga el permiso o autorización de atención a su médico de base, ¿no? Entonces no podemos trabajar así aislado, ya bueno, yo tengo todos los conocimientos para atender a un paciente diabético, por decir a un paciente de 60 años en este lugar, ¿no? En este caso, necesito tener todavía una orden del médico, una ficha que me esté autorizando y que yo también me esté guardando o me esté resguardando de posibles complicaciones que pueden surgir dentro del tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar en equipo en este caso, ¿no? La atención dental es muy dificultosa, ya sea porque el niño tiene boca pequeña, no abre, tiene trismos o mucha salivación, etcétera, ¿no? Los niños normalmente no colaboran porque no puedo entablar una buena comunicación con ellos. No se puede realizar tratamientos seguros, por ejemplo, el colocarle para una endodoncia un aislamiento absoluto probablemente no pueda, ¿no? Y la mayoría de estos pacientes van a requerir sedación, ¿no? O sea, generalmente son candidatos, ya sea la sedación profunda, sedación consciente y a la anestesia general, ¿no? Entonces, el odontólogo, o sea, como odontólogos generales, ¿cuál es nuestro objetivo? Simplemente realizar planes de tratamiento preventivo, ¿no? Y lo demás tal vez remitir. Entonces, ¿cuáles son esos estándares terapéuticos básicos que nosotros debemos abordar? La asistencia de urgencia, un paciente con discapacidad, por decir un paciente con parálisis cerebral que venga con absceso, yo puedo tranquilamente drenarle y tal vez también recetarle un antibiótico, pero siempre viendo qué medicamento está tomando para no producir una sobredosificación, ¿no? El control del dolor, la eliminación de la infección, si tiene tártar o enfermedad gingival, yo puedo realizar la eliminación, ¿no? Prácticas de higiene, y esto es muy importante donde debemos abordar, ¿no? Ya que sabemos el pilar de nuestra profesión siempre es la prevención, ¿no?
Entonces siempre hay un dicho, ¿no? Más vale una gotita de prevención que un galón de tratamiento, ¿no? Entonces podemos realizar también restauraciones con ionómero de vitrio, inactivaciones de caries, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante, especialmente la enseñanza de la técnica de cepillado, cómo debemos adecuar el cepillito, el mango del cepillito para un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, porque el paciente con síndrome de Down tiene manos toscas, gruesas, etcétera, y un cepillo delgadito, de mango delgadito, no lo va a poder utilizar ese niño. Entonces hay que colocar ciertos aditamentos, ¿no? Doblarles tal vez la punta del cepillito de acuerdo al requerimiento, ¿no? Y generalmente el papá va a ser el encargado de cepillarle, y cuando ya el niño con discapacidad ya tenga un poquito más de autonomías, él puede realizar los tratamientos preventivos, aplicación de flúor, sellantes, dieta, ¿no? Orientación dietética. Siempre les digo, no somos nutricionistas, pero sí podemos nosotros realizar un plan de dieta, de orientación dietética, siempre reduciendo el azúcar que están consumiendo, ¿no? Entonces, y algunos aditamentos que muchas veces se tiene que tener en consultorio cuando atendemos a pacientes especiales, como el MACRI. En otros países hay sillones dentales específicos para pacientes con parálisis cerebral, o también se puede atender en la sillita de ruedas, ¿no? El MACRI, ¿no? Esas envolturas al cual envolvemos tanto, inmovilizamos las manos y los pies para que el niño no se mueva, y también utilizar las linternas de cabeza o las lamparitas de cabeza, porque como el niño se mueve mucho, entonces cada vez no vamos a estar agarrando nuestra lámpara y moviendo, entonces mejor la lamparita de cabeza, ¿no? Para colocarse en la cabeza. Entonces, dentro del grupo de pacientes con discapacidad intelectual, con pacientes discapacitados, vamos a tener un grupo grande que es justamente la discapacidad intelectual, antiguamente llamado retraso mental. Actualmente ya no se utiliza este término de retraso mental, sino discapacidad intelectual, ya sea discapacidad global intelectual o discapacidad parcial, ¿no? Entonces, la discapacidad intelectual es un retraso en el desarrollo de capacidad cognitiva, de las capacidades de relación social y otro tipo de capacidad de lenguaje, etcétera. Es decir, que ese niño crece físicamente, pero muchas veces va a tener reducción de esas habilidades, ¿no? No es una enfermedad en realidad, sino es una agrupación de síndromes o una condición clínica. Por ejemplo, el autismo no es una enfermedad, la diabetes ya es una enfermedad, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la hiperactividad no es una enfermedad, sino es una condición del paciente, ¿no? Que tiene y que no se puede relacionar con el medio ambiente. Entonces, el niño o el joven forma su mundo, ¿no? Entonces, la etiología de esta discapacidad intelectual puede ser genético, como por ejemplo el síndrome de Down, puede ser nutricional, cuando la mamá no se alimenta bien, tiene muchos vómitos y no reemplaza, ¿no? Y no tiene suplementos vitamínicos, el niño puede tener alguna alteración. Las causas infecciosas, metabólicas o neurotóxicas, es decir, hay la etiología de este grupo de discapacidad intelectual es múltiple, ¿no? Entonces, generalmente puede haber déficits en la función cognitiva, ¿ya? En las áreas de conocimiento, lenguaje, muchas veces no pueden mover ciertas regiones del sistema locomotor, por ejemplo, otros no pueden mover su manito bien, solamente levantan ahí o tienen el pie a un ladito, etcétera, ¿no? Pueden tener alteraciones auditivas, psicológicas, alteraciones en el criterio sentido común, integroadaptativa. Es decir, este grupo de discapacidad intelectual puede estar afectado en diferentes áreas, ¿no? Y esto va a hacer que este niño tenga límites o tenga limitado su capacidad de relacionarse con el medio ambiente, ¿no? Entonces, la deficiencia mental va a originar una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios
de diagnóstico de la discapacidad intelectual que se encuentra en el Manual de Diagnóstico Estadístico y Trastornos Mentales, ¿no? Que esto es general a nivel de todo casi mundial, ¿no? Que se maneja y lo clasifican en discapacidad intelectual leve, moderado, grave y profundo, ¿ya? Antiguamente así, vamos a decir que lo clasificamos en tonto, ay, no sé, no me acuerdo ya, pero tenía otro tipo de clasificación, pero actualmente lo clasificamos en leve, moderado, grave y profundo. Y su capacidad intelectual son estas que se sacan, ¿no? Con ciertos criterios. Entonces, el paciente con discapacidad muy profunda es esos pacientes que realmente no pueden relacionarse, no comen, dependen de otras personas, están en casa, no los sacan normalmente, casi son como vegetales, vamos a decir, ¿no? En otros países, esos pacientes se internan o viven en centros de rehabilitación, ¿no? Tanto el diagnóstico de discapacidad intelectual grave y profundo. En nuestro país tenemos algunos centros, pero que, digamos, no pueden atender a los pacientes con discapacidad profunda o grave. Generalmente trabajan más con la discapacidad intelectual moderada, ¿no? Y escuelitas, el CENDI, CERES y CEOLI, ¿no? Hay varios centros, ¿no? Y el paciente con discapacidad intelectual leve puede vivir normalmente, puede entrar al colegio, puede salir incluso bachiller, tal vez ya no a la universidad, ¿no? Va a depender mucho del nivel de su capacidad intelectual, ¿no? Y dentro de este grupo de pacientes con discapacidad intelectual vamos a ver a los pacientes con síndrome de Down, que es un trastorno y alteración genética que va a afectar, ¿no? Y va a producir ciertas alteraciones en su organismo y también va a afectar en lo que es en su discapacidad, en su intelecto, ¿no? Entonces, pero también dentro de este síndrome de Down hay pacientes leves, moderados y severos, ¿no? Los leves podemos ver incluso van al colegio regular, ¿no? Entonces, puede ser por causa genética, perdón, y también ambiental, pero más frecuente se observa en una causa genética, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce? También puede producirse por infecciones en el embarazo, el consumo exagerado de alcohol, drogas y una desnutrición severa. ¿Cuáles son las manifestaciones de este? ¿Qué manifestaciones va a tener a nivel, vamos a decir, de la boca? Va a tener dificultad a la masticación, va a tener una higiene oral no muy buena, por lo tanto va a haber caries, gingivitis y enfermedad periodontal, ¿no? Va a tener maloclusiones, disfunciones orales y alteraciones en el tono muscular, una mordida abierta, bruxismo, es decir, son características peculiares de ese paciente, ¿no? Aparte, estos pacientes van a tener conductas autolesivas, van a tener un paladar ojival, estos sí, o sea, ya son características específicas orales, ¿no? Entonces, un paladar ojival, ¿por qué? Porque no hay estímulo de crecimiento transversal de ese maxilar. Va a haber babeo, la lengua va a estar interpuesta, por eso tienen mordida abierta, va a haber compresión maxilar, va a haber una oclusión en tijera, ¿no? O mordida cruzada posterior, ¿no? Puede haber apiñamiento, ¿no? Entonces, hay muchas características bien específicas, ¿no? Entonces, cuando atendemos a estos pacientes con discapacidad intelectual, siempre debemos conocer la patología base y su patología asociada. Por eso que es importante la interconsulta con el médico de cabecera, como llamamos, puede ser un pediatra, un médico general o alguien que le está atendiendo, ¿no? Un especialista, ¿no? Entonces tenemos que saber su historia farmacológica, qué medicamentos están tomando actualmente y también ver, ¿no? El estado social, nivel cognitivo, tipo de rehabilitación. ¿Por qué me dicen que debo saber, ¿no? Por ejemplo, el estado social, ¿no? Su estrato social. Un paciente de niveles bajos, yo planificaré, por decir, una restauración o un puentecito con Ivocron o con porcelana, no creo, porque sus recursos económicos no me van a dar, ¿no?
Entonces, ¿por qué el nivel cognitivo a un paciente con retraso mental severo será que le puede, o moderado en este caso, será que le puede enseñar una buena técnica de cepillado? No me va a entender, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante tener todo esto en la historia clínica, ¿no? Generalmente se puede realizar tanto la parte preventiva como la parte restaurativa, ¿no? Y volviendo a lo que es el síndrome de Down, entonces va a haber justamente estos a nivel, las características generales, vamos a decir, no tanto vocales, es que tiene una fase característica que es braquicéfalo, ¿no? Es más ancho que alto, ¿no? Tiene un retraso del crecimiento, hay una hipoplasia de los huesos de la cara, especialmente aquí de los malares, de los huesitos de la nariz, por eso la cara se ve plana, la naricita es pequeña, hay el hipertelorismo y epicanto, ¿no? El epicanto, ese plieguecito que se presenta, ¿no? Que le da rasgos de mongólico, el hipertelorismo cuando están muy separados los ojitos, ¿no? Los pabellones auriculares son bajos y displásicos, las manos, esto es lo que nos interesa, ¿no? Son toscas, los dedos son cortitos, ¿no? Aparte este paciente, aparte de tener esta facies peculiar, esas características vocales que hemos mencionado, aparte tiene también complicaciones a nivel cardíaco, tiene complicaciones digestivas, renales, genitales y a nivel del sistema nervioso central, por eso tiene deficiencia intelectual. Es decir, existen enfermedades asociadas y muchas veces estos niños pueden tener epilepsia, ¿no? O enfermedad de Alzheimer, etcétera, ¿no? Y generalmente lo que también nos interesa a nosotros, esto es justamente estos trastornos de la inmunidad. La baja cantidad de linfocitos T. ¿Esto en qué va a repercutir? Sabemos que el diente, nuestra piecita dentaria que está en boca, ¿no? Tenemos el margen gingival donde se secreta lo que es el fluido crevicular, que es la primera línea de defensa frente a la agresión de bacterias y sus toxinas, porque la placa bacteriana se deposita a este nivel o en las partes interproximales. Entonces, si hay deficiencia de estos linfocitos, usted no va a poder defenderse a las agresiones. Por eso que en estos niños las enfermedades periodontales se producen tempranamente y los niños pierden el dientecito por la enfermedad periodontal muy tempranamente, ¿ya? Y también si no se cepilla bien, puede aumentar el índice de infecciones cardíacas, ¿no? Entonces aquí, para repasar otra vez las manifestaciones orales, la boca es pequeña, labios gruesos, macroglosia aparente. ¿Por qué se observa macroglosia aparente? Porque su arcada es pequeña, ¿ya? No hay esa expansión, decimos que hay hipoplasia de los huesos de la cara, ¿no? Entonces no va a haber un crecimiento y la lengua va a aparecer en esa cavidad chiquitita más grande, por eso es un aparente macroglosia. Paladar elevado y estrecho, esto es característico también que hay una erupción dental retrasada, los dientes son de menor tamañito y raíz pequeñita, ¿ya? Aparte puede presentar agenesias, puede presentar lo que les decía, una mordida abierta anterior, mordida cruzada anterior y posterior, y puede presentar para funciones como el bruxismo, ¿no? Y la enfermedad periodontal, que es muy común en estos niños a temprana edad. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a realizar en estos pacientes o qué cuidados debo tener al realizar el tratamiento? Cuando yo voy a planificar una exodoncia, entonces sí o sí tengo que premedicarle previamente porque estos pacientes, les decía que tienen alteraciones cardíacas, son muy susceptibles a la endocarditis bacteriana, ¿ya? Realizamos tratamientos preventivos, aplicación de flúor, técnica de cepillado, orientación dietética, ionómeros, etc. El tratamiento debe ser precoz y también se puede realizar tempranamente un tratamiento ortodóntico preventivo, es decir, colocarles plaquitas, ya sea fija, un disyuntor, para empezar a ensanchar ese maxilar y que no quede atrésico, ¿no? Entonces, todo en este caso se puede realizar de manera preventiva para evitar males mayores. Otro
Otra alteración a nivel de la discapacidad intelectual, vamos a tener la parálisis cerebral. Estamos hablando de las más comunes, ¿no? Entonces, es una discapacidad ya motora, es decir, que va a haber alteración en el tono, en el movimiento de los miembros, ¿no? Entonces, esto se produce secundario a una agresión del sistema nervioso. Es decir, un niño puede haber nacido normal, desarrollarse y a los 5 o 6 años sufrir un accidente severo donde se ha afectado el sistema nervioso central y quedar con parálisis cerebral. No todos los pacientes con parálisis cerebral tienen discapacidad intelectual, ojo, ¿no? Muchos simplemente hay lesiones a nivel de la columna vertebral y pierden la movilidad de los pies, de las manos, pero eso afecta a quién. También nos va a afectar a la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, pero pueden ser lúcidos sin presentar ninguna deficiencia intelectual, ¿ya? También pueden tener, la etiología es multifactorial, no puede ser prenatal, perinatal, postnatal, o sea, a veces nacen ya con esta discapacidad, con esta parálisis, ¿no? Y las patologías asociadas pueden tener discapacidad intelectual, epilepsia, anomalías en el habla, auditivas, visuales. Vean que el número de pacientes con discapacidad está aumentando. 2 de cada 1000 recién nacidos vivos pueden presentar esta patología. La parálisis cerebral, de acuerdo a su afectación a nivel muscular motor, puede ser leve, moderado, grave y muy grave. Los graves ya son personas que están más hospitalizadas. Yo creo que aquí hay un centro en Pacata para los graves y moderados. ¿Ya? Y tenemos el leve moderado que se pueden desarrollar, ¿no? Clínicamente puede ser espástica, discinética, es decir, esta parte es más ya medicina, ¿no? Cómo son los movimientos. Por ejemplo, hay algunos que mueven la mano y tienen un tic, ¿no? Levantan la mano, ¿no? Levanta, o las dos manitos empiezan a moverse, se paran un ratito otra vez, ¿no? Entonces, a eso se llama clínicamente, ¿no? Puede ser espástica, discinética, distónica, táxica, hipotónica, mixta, etcétera, ¿no? Entonces, esta espástica es la que es más común y puede afectar, puede ser tetraplegia, es decir, afectar los 4 miembros, puede ser hemiplegia y diplegia, ¿no? Ahora, el rendimiento cognitivo, como les decía, va desde la normalidad hasta deficiencia grave. ¿Cuáles son las manifestaciones orales en estos pacientes? Entonces, normalmente esos movimientos espásticos que presenta, entonces puede afectar a la lengua, a los labios, a la mejilla, al habla y a la masticación. Es decir, que estos niños no mastican bien. Muchas veces se les da la comida y la comida se queda en el fondo del surco. Aparte, como el tono muscular está afectado, también tienen mucha acidez, o sea, hay regurgitación. Entonces, esos ácidos que salen de la boca del estómago puede afectar y producir desgaste, ¿no? Erosión en las piezas dentarias, ¿no? Entonces, así, esas características bien específicas no tiene, ¿ya? También puede presentar así bruxismo, babeo por incompetencia labial. Entonces, todo lo que es músculo va a estar afectado, ¿no? Entonces, antes que pensar en el labio, las mejillas van a estar sin tono, la lengua también no va a tener ese tono muscular y va a hablar muy lentamente, ¿no? Así, ¿no? Entonces, puede presentar disoclusión, no tiene apiñamientos y pueden sufrir rápidamente los piecitas traumatismos, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados debo tener o qué elementos adicionales debo tener para que yo atienda a un paciente? Generalmente para evitar que nos muerda, porque no controlan, ¿no? No hay control a nivel de los músculos. Entonces, podemos usar bloques de silicona o palitos de helado más chiquititos para hacer tipo mordedores, los mordedores los bloques de silicona que tenemos, ¿no? Hay que enseñar higiene dental, podemos realizar sellantes, exodoncia simple y tratamientos complejos bajo anestesia general. Entonces, si hay tratamientos de conducto, está necrosado, hay que hacer otro tipo de tratamientos, mejor es remitirlo a un especialista para que le trate bajo anestesia general, ¿ya? Tenemos otro grupo
que se conoce como, se encierra como otro grupo. Hemos hablado de discapacidad intelectual, hemos hablado de del síndrome de Down, la parálisis cerebral. Ahora vamos a hablar de otro grupito, que es un trastorno generalizado de desarrollo, que generalmente es el TDAH, ¿ya? Estos niños con TDAH tienen dificultad para tener una interacción social, ¿no? Y aquí también está el autismo, ¿no? Entonces hay déficits de la habilidad de socialización y comunicación, es decir, que estos niños no pueden socializar fácilmente, ¿no? Si lo llevas a un kinder, ellos se sientan en un ladito, se juegan, pueden hacer la misma rutina toda la mañana, le hablas, no te miran a los ojos, siempre te miran a un lado, puede tener comportamientos muy disruptivos, se llaman, ¿no? El niño no expresa, no hay expresión en su carita, ¿no? Puede estar llorando, sonríe, no te sonríe, etcétera, ¿no? Entonces, estos pacientes con trastornos del espectro autista, en la actualidad hay mucho paciente. Niños se está observando, no es como hace 10, 20 años, ¿no? Por eso que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que nosotros odontólogos debemos estar preparados para atender este grupo de pacientes con discapacidades, porque el aumento en este grupo de pacientes está en aumento. Los orígenes pueden ser muchos: contaminación ambiental, la comida que ha cambiado, que comemos comida ya plástica, creo, el uso de las redes celulares, ¿cómo se llama? Esas vibras que yo no sé, muy 4G, 5G, etcétera. O sea, hay múltiples de explicaciones. Actualmente no hay un consenso por qué se produce el espectro autista, ¿no? Entonces, pero estos se van a diferenciar de los niveles de severidad, es decir, puede haber leve, severo, moderado, ¿no? En relación a los pacientes con espectro autista. Pero ¿cuál es la característica que a nosotros nos interesa como odontólogos? Uno, justamente cuando yo voy a atender a este niño, debo evitar la turbina de alta velocidad, porque estos niños tienen agnosia auditiva, ¿ya? Entonces, cualquier ruido fuerte puede generar una crisis en ese niño. Otro, ¿no? Que estos generalmente no nos podemos comunicar con estos pacientes. Por eso a veces estos pacientes son más candidatos para la sedación, ¿ya? Entonces, si tenemos o viene algún paciente autista, lo primero que hay que realizar es ganarnos su confianza, que logre mirarte a los ojos, ¿no? Si no logras mirar a sus ojos, ya has perdido. Hay que realizarles restricción física, hay que realizarles sedación, hay que realizar anestesia general. Entonces, muchos autistas, cuando son leves, se puede realizar tranquilamente el tratamiento odontológico, ¿no? Entonces se realiza exodosis, incluso pueden realizar tratamientos de conducto, pero cuanto más severo es este espectro autista, ya ahí ya es muy dificultoso, ¿no? Entonces, estos pueden tener igual algunas patologías asociadas, ¿no? Entonces, a este trastorno neurológico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a ver, no hay en realidad en este tipo de pacientes algo bien característico como el síndrome de Down, pero sí se puede observar, dice, lesiones que se producen estos niños o que se realizan, ya sea llevar la uña a la encía y empezar a frotarse o dañarle, ¿no? Entonces, son conductas repetitivas que ellos tienen, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía hace rato, que tengamos un contacto ocular, ¿no? Entonces, ¿cómo abordaríamos a estos pacientes? Entonces, le molestan los ruidos. Es muy importante tener, entonces hay que trabajar con pura cuchareta o tal vez utilizar baja velocidad, que no tiene un ruido tan profundo como la alta velocidad. Utilizar la técnica triple E, ¿no? Decir, mostrar, hacer,
prohibido el uso de técnicas mano sobre boca. Antiguamente se utilizaba esta técnica, actualmente ya no se utiliza, ¿no? Es útil la premedicación ansiolítica. Si normalmente esos pacientes con autismo tienen medicación dada por el médico general de ansiolíticos, ¿no? Para calmar la ansiedad de estos pacientes. Entonces, decirle a la mamá que le dé una media horita antes de que le atienda para que esté relajado y tranquilo, ¿no? Usar sistemas de comunicación visual, y este es lo útil en estos niños. El pictograma, ¿ya? El pictograma son una serie de figuras que se utiliza porque el niño entiende más viendo que escuchando. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una rutina, por ejemplo, esto es la pasta dental, tienes que colocar así, tienes que cepillarte de arriba abajo, luego lavarte, enjuagar y todo, y tenga pegado en su baño, toda la vida lo va a realizar de esta manera, ¿no? Entonces, estos son los pictogramas que podemos utilizar. A veces, si voy a tener un paciente, traer una fotito de un niño abriendo la boca, entonces decirle, abrí tu boca como este niño, entonces va a mirar y va a copiar, ¿no? Entonces, hay varias técnicas, pero esta es ya una subespecialidad del atender a pacientes especiales, ¿no? El síndrome de Asperger también es otro tipo de pacientes parecido al autismo, ¿ya? Autismo. Entonces, también es un trastorno en el desarrollo y está caracterizado por ausencia de habilidades sociales, de comunicación, y tiene también conductas repetitivas, ¿no? Estos pacientes tienen dificultad para entender sutilezas en la conversación. Le haces una bromita a ese niño y se te enoja, ¿no? Entonces, incluso hay algunos adultos de este tipo, ¿no? Entonces, tienen alteración del comportamiento, tienen una torpeza motora. Generalmente mejora la atención odontológica integrando historias y juegos, ¿no? La epilepsia. La epilepsia también es otro grupo que pertenece al grupo de deficiencia intelectual, ¿no? No, en realidad no es una enfermedad crónica, aquí está mal esto, ¿no? No es una enfermedad crónica, sino es un síndrome, ¿no? Es la pérdida brusca del conocimiento y donde hay convulsiones. Esta crisis epiléptica es de origen cerebral por descarga neuronal excesiva. Es decir, el paciente está caminando y es como un cortocircuito, ¿no? Es como si desenchufaríamos. Y ahí tiene su crisis, ¿no? Entonces, los fármacos que utilizan para evitar estas crisis, entonces generalmente a estos pacientes tienen que tomar medicación, ¿no? Esto pero les va a producir somnolencia, sedación, irritabilidad, les va a afectar las funciones cognitivas con el tiempo, va a tener ataxia, nistagmo. Es decir, el medicamento que va a utilizar también le va a producir alteraciones, y sabemos que a nivel bucal, ¿qué le produce? Generalmente el crecimiento de las encías, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente ya están utilizando el midazolam o otro tipo de ansiolíticos más, vamos a decir, de reciente, ansiolíticos que no produzcan esas alteraciones, que no tengan efectos secundarios profundos, ¿no? Porque antiguamente se los trataba con fenitoína e hidantoína, que producía esa hiperplasia o sobrecrecimiento gingival, ¿no? Es muy útil para atender al paciente que les coloquemos gafas oscuras. ¿Por qué? Porque la luz directa en los ojos puede ser un factor desencadenante de la epilepsia. Entonces, ¿qué voy a hacer en caso de tener un paciente con crisis epiléptica en el sillón? Si es un niño especialmente, inmediatamente sujetarlo al niño, abrazarlo, o sea, como si estuviéramos echados encima, y acompañar sus movimientos, ¿no? Normalmente hay que tener el cuidado también ahí que su lengüita no esté fuera para evitar que se muerda, ¿no? Entonces, y el niño cuando se despierta está medio atontado, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Dice, ¿no? Tarda en recuperarse, muchas veces se hace pis también, ¿no? En el sillón dental. Cuando ya son pacientes adultos, es muy útil si tienen placas, prótesis, etcétera, algo que puede dañarse, que puede lastimarle, entonces retirarle inmediatamente y colocarle algunas veces pañuelos, ¿no? Así ya en la boca para evitar que se muerda, ¿no? Entonces, pero si estos pacientes están controlados, por eso es muy útil siempre la historia clínica, decirle a su mamá, ¿le ha dado su medicamento para la epilepsia? Sí, doctor, esta mañana ya le ha dado. Entonces,
con tranquilidad nosotros podemos atender. Pero si ese paciente no ha tomado un día, 2 días su medicamento, entonces puede tener esa crisis. Y este otro grupo de pacientes con déficit de atención, también estos pacientes, ¿no? Realmente están en aumento, no solamente los niños, ¿no? Hasta nosotros podríamos decirlo, y más ustedes jóvenes, ¿no? Con el uso del celular, creo que estamos perdiendo todos la capacidad de atención. Pero hay un grupo que dice que es el síndrome de hiperactividad con déficit de atención, que es el TDAH, ¿no? Entonces, estos niños es muy, muy, muy difícil atenderlos, ¿no? Muchas veces se requiere la sedación, ¿no? No nos comprende, se mueve la mano, el pie, etcétera. No presenta aspectos dentales específicos, ¿no? Pero este síndrome no sabemos cuál es la causa, puede ser genético, asociados a factores ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, el odontólogo debe tener conocimiento de todos los medicamentos usados, utilizar la técnica triple E. ¿Ya? Las alteraciones sensoriales, ya es otro grupo de alteraciones a que muchas veces vienen al consultorio, como son los cieguitos, vamos a decir los sorditos, ¿no? Entonces, no podemos estudiar braille, ¿no? Pero creo que el año pasado hicieron un librito, ¿no? De sistema braille para odontología, tal vez no lo tengo, me voy a pedir una copia, porque es útil eso, a veces tenerlo en consultorio, ¿no? Entonces, son los sordos y cieguitos. En caso de los, por ejemplo, los sordos leen el labio, entonces en esos casos no debemos utilizar el barbijo, ¿no? Para que nos pueda leer. Generalmente los cieguitos siempre debe haber una persona, especialmente con niños, una persona que les acompañe. ¿Para qué? Para que no escuche otra voz diferente y el niño se altere. Entonces, si yo voy a utilizar la turbina, hacer sonar lejitos y decirle, te voy a colocar voy a hacer este ruido, no te vas a asustar, hacerle sonar previamente la cuchareta, todo en la bandeja, ¿no? En ese caso, mejor sería utilizar una servilleta para que no haya esos ruidos, porque a los niños cieguitos, como está hiperdesarrollado todo el sistema auditivo, entonces le va a molestar, ¿no? Entonces, a los niños cieguitos también hacerle oler previamente. No te voy a poner este medicamento, este flúor, vas a tener el olorcito, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar, no se requiere mucho instrumental en este caso o aditamentos para atender a sordos y ciegos, ¿no? No usar mascarilla, dejar tocar los instrumentos, dejar que escuchen la técnica triple, decir, tocar y oler, en este caso, ¿no? Para el cieguito. Y otro trastorno metabólico que también es muy frecuente que vengan a los pacientes son aquellos niños que tienen diabetes, ¿no? Generalmente estos niños están caracterizados, es diferente una diabetes en niño que en adulto, ojo, ¿ya? Porque en adulto es por exceso, en el niño es por la falta de utilización, o sea que no hay mucha absorción de este azúcar, y por lo tanto el azúcar queda en la sangre y produce este tipo de alteración, ¿no? Entonces va a haber déficits de insulina en estos niños, por eso hay muchos niños que ya se pueden pinchar solo, ¿no? Entonces estos niños tienen hiperglucemia crónica, glucosuria, déficit absoluto relativo de insulina. Este es el tipo de diabetes mellitus tipo 1. El tipo 2 es la que sufren más los adultos, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones orales? La cronología de erupción es más temprana, hay prevalencia de la enfermedad periodontal, cuando están niños mal controlados pueden tener mucho sangrado gingival, mal aliento, tienen la boca seca, etcétera, ¿no? Entonces, igual a estos niños tenemos que tener cuidado de atender, ¿no? Entonces, las citas del niño deben programarse 2 horas tras la dosis de insulina matinal y la atención debe realizarse 20 minutos. Ojo, no más. No puedo tenerlo al niño media hora, 1 hora con la boca abierta. ¿Por qué? Porque le puede bajar su azúcar más y se puede desmayar en el sillón dental. Por eso nos dicen que las citas que yo debo programar a ese niño deben ser en la mañana durante 20 minutos y 2 horas tras la dosis de la insulina.
y no más de 20 minutos, ¿no? Entonces se puede utilizar anestesia local, la amoxicilina se puede dar en caso de infecciones, ¿no? Analgésicos, o sea, no está, digamos, simplemente tener ese cuidado, ¿no? Que se coloque la dosis de insulina 2 horas antes de la atención, que nuestro tratamiento sea siempre en la mañana, porque en la tarde están más cansados, más fatigados, y solamente ese cansancio puede producir una crisis, ¿no? De clipotimia. El asma es otro grupo también que actualmente por la contaminación ambiental muchos pacientes sufren de asma, pero a diferencia del otro, estos niños son mucho más mimados, ¿no? Estos niños que se enferman constantemente de enfermedades respiratorias, están en el médico, toman antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces estos niños son más difíciles de atender, ¿ya? Generalmente estos medicamentos antiasmáticos reducen el pH salival. Entonces, si va a haber reducción del pH salival, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento en la presencia de caries y enfermedad periodontal, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento debemos realizar en los periodos donde no está con esos síntomas. El aislamiento absoluto es imprescindible porque el polvillo del desgaste del desgaste dentario puede producir la crisis, ¿no? Se puede usarse anestesia, también podemos realizar sedación consciente con óxido nitroso, utilizar las benzodiazepinas, etcétera, ¿no? Y es muy útil indicar a estos niños como toman sus medicamentos y a veces son muy dulces y están tomando constantemente, siempre después de cada toma enjuagarse la boca para eliminar la mayor cantidad de azúcar de la boca, ¿no? Y también es muy útil que el consultorio esté limpio, por eso mejor limpio y vamos a decir libre de polvillo, ¿no? Que haya en el ambiente, porque muchas veces si yo atiendo a un niño, un paciente adulto, he tallado para un puente, entonces todo el ambiente está todavía con esas partículas, ¿no? En el aire, entonces hay que agarrar, rociar, por eso es mejor que sea nuestro primer paciente, así todo el polvillo que hay, polvo, pelos, etcétera, ya están en el suelo, o agarrar agüita en spray y bajar, ¿no? Esa concentración de smog dentro de nuestro consultorio, ¿no? Y con eso hemos terminado, porque las otras alteraciones, patologías, vamos a llevar la próxima, todo lo que es lesiones más comunes en boca, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿Sí? en los pacientes con asma, el tipo de anestubo que utilizamos sería la mepivacaína al 3% o la normal que usamos, doctora. Normalmente estos pacientes no tienen, digamos, alteraciones cardíacas, ¿no? Porque ¿cuáles son nuestros dos tubos de anestesia que utilizamos nosotros? Utilizamos la coepinefrina y sinipinefrina, ¿no? Ahora, que sea mepivacaína, lidocaína, articaína, más que todo, ¿en qué se diferencian? Quizá algunas tienen mayor profundidad de acción, por ejemplo, la articaína que parece que es más, su pH es más alcalino y puede tener un mejor efecto. Entre la mepivacaína, la bupivacaína, etcétera, no son tan comunes utilizar, ¿no? Entonces, tendríamos que leer siempre bien el prospecto. Ahorita no tengo. Sí, la mepivacaína es útil, pero que yo sepa, ningún anestésico, digamos, sin epinefrina puede afectar a nivel general, ¿no? Por eso se puede utilizar en enfermedades cardíacas, pacientes con diabetes, etcétera. Simplemente hay que tener el cuidado, ¿no? La mepivacaína que me dice que es al 3% tiene mayor concentración del anestésico, ¿no? De la droga que va a producir esa pérdida de esa transmisión, ¿no? De los signos, ¿no? Perdón, del tono, del músculo, ¿no? Lo va a adormecer, ¿no? Hay concentraciones de 2, de 4, de 3, ¿no? Incluso la lidocaína también.
¿no? Pero también hay que ver la marca, ¿no? Del Anestubo, porque hay muchas marcas que son chotas, como decimos, ¿no? Que no te hacen ningún efecto, parece que es diluido, que tienen suerito y apenas de la droga, ¿no? Entonces hay que también comprar una buena marca, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero no tienen alteraciones cardíacas, que sí tienen ligera vasoconstricción, entonces tal vez podríamos utilizar el anestésico sin adrenalina para que no produzca el asma, un poquito los músculos de los bronquios se cierran y es eso lo que le da esa crisis asmática, ¿no? Que no puede respirar por alergia, ¿no? Sí, doctora, estaba leyendo un artículo donde decía, ¿no?, que los pacientes con asma era recomendable usar esta mepivacaína al 3%, pues, pero sin vasoconstrictor, A ver. justamente con lo que le estaba diciendo. Al 3% porque tiene mayor efectividad. Sabemos que la anestesia sin epinefrina tiene menor tiempo incluso de efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se disuelve, o sea, se disuelven los tejidos rápidamente, ¿no? Por eso cuando utilizamos anestésicos sin adrenalina, hay mayor sangrado de la parte, si estoy realizando una exodoncia, hay mayor sangrado, y la anestesia, o sea, es rápida, ¿no? A los 15, 20 minutos y está perdiendo el efecto, ¿no? Entonces, sí hay que tener bastante cuidado, por eso siempre es útil tener una conversión que les envíe el doctor. Sí, está medicado con esto, puede realizarle cualquier tratamiento, esto, no va a tener, pierda cuidado, ¿no? Y a veces incluso nos dicen, utilice anestesia sin adrenalina, a veces nos mandan los médicos, ¿no? Sí, está bien, esa es una mepivacaína al 3%. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, nuevamente, ¿no? Recomendarles, hoy día vamos a acabar temprano, la próxima semana es nuestro examen, tienen 2 semanas a partir de este jueves, 2 semanas más para entregar sus cuadernillos de traumatismos. Les voy a mandar, pero de todas maneras, la hojita donde van a hacer o de abulsión o un pequeño resumen que les va a ayudar, ¿no? Incluso para llevarse a sus años de provincia, incluso en sus consultorios, ¿no? ¿Qué se debe hacer en caso de una luxación intrusiva, extrusiva, una abulsión, ¿no? Entonces, o el folleto educativo de abulsión, son cualquiera de los dos. Y el mini caso clínico que hay que presentarlo en diapositivas, ¿no? Entonces, y otra cosa es, quisiera recomendarles también, ¿no? Que he estado viendo que están utilizando ¿qué se llama esto? El de Vitex o el de Pulpin en algunos pacientes. Entonces, el de Vitex o la pasta desvitalizante, hay que tener mucho cuidado en utilizarlo, ¿ya? Ha habido muchos casos en que hemos visto necrosis de hueso. Y si van a colocar, no sé, tal vez están aprendiendo en sus años de provincia, en sus internados, perdón, algunos, o tal vez hay alguna doctora que también les indica, pero yo siempre les indico a los estudiantes que he visto yo 2 casos, incluso a mí me ha sucedido donde ha habido la pérdida de un primer molar permanente por el uso de la pasta desvitalizante, pero eso fue hace años, ¿no? Entonces, que es muy, vamos a decir, para mucho cuidado. Debo controlar siempre a las 48 horas. Si es una cavidad, debo colocar mejor fosfato sobre la pasta desvitalizante, nunca dejarlo con cavid, porque a veces al masticarlo sacan el cavid. Imagínense, se lo traga esa pasta desvitalizante que está produciendo. Cuando dejan mucho tiempo, si ese paciente no lo conocen, no lo utilicen, por favor, porque si esa pasta desvitalizante tiene arsénico, que se quede en el diente más de 48 horas, 72 horas, y aparte que han colocado gran cantidad, entonces, ¿qué pasa? La desvitalización primero se produce en la pulpa, luego ese olor del arsénico pasa a los tejidos circundantes, el periodonto, la pieza se empieza a mover y si es una pieza temporaria, incluso alguna vez he visto, y justo es esto, ¿no? De una muchacha que egresó y que había aprendido a utilizar,
Y lo utilizó y me llama, doctora, mire, tengo un paciente que le he dejado. ¿Y a cuánto tiempo ha venido? A la semana, doctora, me dice, ¿no? Y estaba muy asustada porque la pieza temporal está moviéndose, todo el hueso estaba necrosado y también el germen se veía y estaba negro, ¿no? Entonces le he dicho, extraerle porque esto va a seguir avanzando y hay que lavar con puro hidróxido de calcio, ha tardado en cicatrizar, pero ha perdido el germen permanente. Entonces la muchacha quedó bien traumada, ya no quiero atender, doctora, me dijo, ¿no? Yo le dije, no, son cosas que pasan, ¿no? Entonces por eso quiero recomendarles bastante con el uso de la pasta desvitalizante que tiene arsénico. El de pulpit todavía es un medicamento que sí puede utilizarse, ¿no? Que generalmente llevan esto bastante en la especialidad, ¿no? Las características, qué efectos tiene. Yo, mira, siendo profesional ya años, tengo yo la pasta desvitalizante, pero utilizo así en casos bien restringidos, ¿no? O sea, casos al año 1 o 2 veces coloco a un paciente, ¿no? A un paciente que realmente no se deja colocar la anestesia, ¿no? Entonces, casi no lo utilizo, rara vez lo utilizo, pero siempre con ese cuidado, ¿no? Vas a venir tal día porque tenemos que sacar, si no se va a producir, hacerle asustar a la mamá y le llamo. Incluso a veces ni duermo porque realmente con los casos que he visto y ha habido internaciones también, eso me han contado, ¿no? Yo no he visto que ha habido hasta necrosis del hueso aquí del maxilar que casi pierde, ¿no? Entonces, es muy útil eso, pero hay que saberlo utilizar, ¿no? Hay que tener un poquito de miedo a esa pasta desvitalizante con arsénico. Eso quería darles la recomendación, ¿no? Entonces, si no estoy muy capacitado y no conozco al paciente, mejor no utilizaré, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ya, entonces la próxima tenemos el examen, la subsiguiente pasamos pacientes, patologías de los niños, luego vamos a tener una última clase en la cual vamos a llevar dosificación de los antibióticos, ¿no? En qué casos utilizar esto. Y les voy a hablar un poquito de la pasta de Yoshino, que estamos utilizando con varios en casos de pacientes con necrosis que no cede o pacientes muy chiquititos, que es una técnica de esterilización antibiótica de conductos que se puede utilizar también en adultos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no podemos, o sea, perdemos el cuidado que puede producir efectos tóxicos, porque la cantidad que utilizamos es mínima, ¿no? Entonces les voy a explicar cómo es el efecto de esa pasta, qué hace esos 3 antibióticos dentro del conducto, ¿no? Entonces es muy importante que conozcan, ¿no? Porque a veces hay tratamientos de conducto que estamos 1, 2, 3, sigue con proceso, sigue saliendo, pues sigue ahí, ¿no? Entonces podríamos ayudarnos de esta técnica, ¿no? Entonces, al año probablemente estamos queriendo invitar de la Sociedad de Odontopediatría a una doctora que maneja muy bien esta parte de esterilización de conductos, que nos da muchos tips y aparte ella no utiliza pura medicación y obtura, pero utiliza no sé qué medicamentos, bien, muy bonito esa doctora, su charla, que da clases no solamente acá en España, es una peruana la doctora, ¿no? Y tiene muchos casos documentados, ¿no? Entonces, no voy a cerrar el grupo, les voy a invitar en abril, va a haber esa conferencia de esa doctora, sí estamos en contacto para que haga incluso un workshop de ese tipo de la utilización, ¿no? Tratamiento de conductos, de la esterilización de conductos y no ya medicando como nosotros medicamos, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, nos vemos el día de mañana. Ahora el día de mañana le estaba indicando a algunos que tienen, creo, farándula en la tarde, ¿no? A las 4. Que yo sé según su programa del curso, participen, por favor. Es el último año, diviértanse, ¿no? Ya, Gracias, doctora. ya, listo, que les vaya bien. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego, buen día.